hermanos, esta tarde a la casa del Señor. Vamos a prepararnos, hermanos, para meditar en una porción de la Escritura que, pues, dice la palabra del Señor que el Señor viene por una iglesia, hermanos, sin mancha y sin arruga. El Señor viene, hermanos, por una iglesia que está aprendiendo a vivir aquí, no solamente a pasar el tiempo, sino está aprendiendo a vivir como cantamos hace un momento un corito, ¿verdad? Que decía, vamos a cantar. ¿Cómo dice? No, pero ayúdenme mejor. O sea, más entonadito, ¿verdad? Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Muy bien, muy bien. Y esa letra, ese coro, hermano, a mí me impresiona mucho porque el que la escribió, verdaderamente, Dios lo inspiró, hermano. Bueno, todas son inspiradas por el Señor, pero llama la atención que dice, vamos a cantar con la música del cielo. Es decir, nosotros no cantamos con la música terrenal, sino la música del cielo. Son pedacitos de cielo el que el Señor nos permite vivir acá en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para vivir ahí arriba, ¿no es cierto, hermano? Estamos siendo preparados para que nosotros vayamos allá. Esto es solamente, hermano, un ensayo. Si usted siente que el Señor lo mete ahí en las nubes, hermano, cuando está adorando al Señor, eso es solamente un ensayo para lo que vamos a vivir allá en el cielo con el Señor. Porque es un lugar de alabanza, un lugar de adoración. Entonces, acá en la tierra tenemos que aprender, hermanos, a adorar al Señor de la forma que allá se adora. Con la música del cielo vamos a adorarle allá. Pero si no aprendemos acá en la tierra, difícilmente nos vamos a acoplar allá. Por eso, hermanos, la vida congregacional, la vida acá en la tierra, es el culto en la tierra, tanto congregacional como individual, es solamente un ensayo para que aprendamos nosotros a vivir allá lo que vamos a hacer en la presencia del Señor. Por eso en el capítulo 12 de Romanos yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a platicar de esta porción que es muy conocida, es muy conocida. Yo quiero hablarle sobre el sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice la palabra que es vuestro culto racional. Entonces, hay este versículo es bastante conocido, lo hemos oído, lo hemos hablado, lo hemos escuchado, pero muy pocas veces quizás nos hemos detenido a enfocarnos qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que hay sacrificios que no son vivos, hay sacrificio muerto, por ejemplo, o sacrificio vano. Y también, hermanos, nuestros cuerpos son para ser un templo y morada del Espíritu del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos lleva a esta porción de la Escritura. Así que, hermanos, os ruego, yo les pido, les suplico, dice el apóstol Pablo, no dice les ordeno, no dice les mando, dice les ruego. Porque esto es, hermano, algo muy personal. Esto debe de ser algo muy voluntario. Les ruego por las misericordias de Dios que sean presentados vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, hermano, encontramos nosotros cómo Dios le dijo a Moisés, Dios le aclaró a Moisés cómo él quería que en la tierra fuera la adoración. Lo llevó al cielo y le hizo ver un panorama de cómo se adoraba en el cielo. Y Dios le dio el modelo del tabernáculo que iba a construir acá en la tierra y le dijo, así como has visto ahí arriba, así como se te mostró, así lo vas a construir. Para que ustedes aprendan, para que cuando estén ahí arriba ya vayan familiarizados. Que vayamos familiarizados con esto. Entonces, hermano,
por cientos, por miles de años, sucedió que Dios permitió que acá en la tierra se estableciera el culto a Dios tal como se hacía en el cielo, pero ahora ya con animales, ahora ya con personajes, ahora ya con ofrendas, ahora ya con algunos actos, hermanos, que dentro de la en la teología se le llama liturgia, aunque esa palabra muchas veces creemos que es religiosa. No es religiosa, es una palabra teológica que significa el orden del culto que Dios estableció allá en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel pudiera adaptarse, pudiera, hermano, tener un orden de adoración a Dios. ¿Qué va primero? ¿Qué va esto? Y no estoy hablando de las cosas en las que el culto de la iglesia se desarrolla: primero la alabanza, después esto, después lo otro, y este es un orden inquebrantable. No estoy hablando, sino que estoy hablando del orden que Dios estableció en la tierra, de cómo a él le agradaba el culto. Ahora vemos que el culto no le está hablando, hermanos, acerca de la reunión de los santos. No está hablando acerca, hermanos, de la congregación en la iglesia, sino que está hablando, gracias hermano, sino que está hablando el Señor, hermanos, acerca de nuestra entrega, de nuestra parte, de nuestra participación en la adoración que al Señor pues le agrada que nosotros le demos. Vamos a ver ahora el verso 2, Romanos 12:2. Siempre el siguiente dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ahora vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice: vosotros también, como piedras vivas. Ahora ya no está hablando de una iglesia, no está hablando de una congregación, ahí está hablando de cada uno de ustedes, de mí, de usted, de cada uno. Esto es algo individual. Por eso dígale al que está a la par: hermano, esto es con usted, dígale. Y el otro dígale: y con usted también. Ahí todos vamos en el mismo paquete. Esto es conmigo. Lo mejor es decir: esto es conmigo, este soy yo, ese soy yo. A mí me habla el Señor en esta porción. A ustedes les digo, como piedras vivas, no piedras muertas. No piedras que solamente sirven. Mire, la piedra solamente tiene dos usos, hermano. Uno es para tirarla al prójimo, que esa no debe ser. Y la otra es para construir altares para el Señor. ¿Para qué usa la piedra usted? La piedra viva es la que se usa para levantar altar al Señor. Pero la piedra que causa muerte es la que se lanza al hermano. Pero esa es la que mató a Esteban. Y esa es la que no debe de estar en nuestras manos. Ahora Pedro le dice a la iglesia: ustedes como piedras vivas sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Nos llama a ser un sacerdocio santo, a ser sacerdotes, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Bueno, si somos reyes, ¿a quién gobernamos nosotros? ¿Se ha puesto a pensar usted? Pero dejémoslo de los reyes. Ahora veamos lo de los sacerdotes. Dice que nos ha hecho un reino de reyes y sacerdote. ¿Y qué es lo que nosotros ministramos? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que ministra entre el Señor y el pueblo. Es un intermediario. No que Dios use intermediarios, porque solamente Jesucristo es el único que nos acerca al Padre. Pero entre el orden del culto, Dios estableció sacerdotes que eran los encargados, hermanos, de oficiar. Eran los encargados de mediar entre el pueblo. Ahora cada uno de nosotros ejercemos un sacerdocio espiritual. El sacerdocio es la parte, hermano, de nuestra vida que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Quien no ejerce un sacerdocio espiritual difícilmente puede entrar, hermano, al trono de la gracia para buscar oportuno socorro, como dice la palabra del Señor. Pero el apóstol Pedro dice: sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si
la Biblia habla de que debemos de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, quiere decir que muchos sacrificios no son aceptables por Dios. No son aceptables. Simplemente se lleva el regalo, se lleva el servicio a Dios, se lleva la ofrenda y no son aceptados por el Señor. ¿Cómo se sentiría usted? El problema es de que uno cree que todo lo que uno hace, como es para Dios, Dios lo recibe como tal, como sea, hermano, como caiga. Pero el sacrificio a Dios no tiene que ser como caiga, tiene que ser con excelencia. Porque cuando Dios pensó en un sacrificio para rescatarnos de la perdición, no envió a cualquier ángel, hermano. No envió, no se puso a ver, quiero ver, para que rescaten a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a un ángel suyo que tenía allá para que todo aquel que en él pierda no se pierda. No, hermano. Él envió a su hijo unigénito. Él empezó a buscar y dijo: quiero ver quién cumple el perfil para ir y ser el sacrificio vivo, el sacrificio que va a rescatar a la humanidad. Y empezó a ver a todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hermano, y todas esas grandes creaciones de Dios, y no encontró uno, dice la palabra, sino que únicamente a su hijo unigénito lo envió a morir. Entonces envió la excelencia, envió a Jesucristo, hermano, que tenía un nombre excelente, un nombre por sobre todos los nombres le fue dado por cumplir el propósito. Cuando nosotros se trata de darle a Dios un sacrificio, no le podemos dar un sacrificio cualquiera. Tiene que ser un sacrificio excelente, porque ahí dice la Biblia, hermano, claramente, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Si nos ha convertido en un sacerdocio, necesitamos, y por sobre todas las cosas, nuestro propósito debe de ser cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Que el sacerdocio, hermano, sea aceptable delante de Dios. Pero la Biblia tiene, hermano, algunos requisitos para el sacerdocio. ¿Usted quiere acompañarme, hermano? ¿Se anima a acompañarme a ver en la palabra del Señor que los sacerdotes no tenían que tener ningún defecto, dice, hermano? Menos mal que yo no soy sacerdote, dirá alguien. No, claro, somos llamados a ser sacerdotes todos nosotros. ¿Me acompaña, hermano? ¿Se anima? Levítico 21, 16 al 17. Ahí se establecieron las bases para el sacerdocio. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: háblale a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y le dijo: ninguno de tus descendientes. Era porque el sumo sacerdote, sus descendientes iban a ser, ya traían, hermano, por herencia, ser sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos iban a ser los sacerdotes. Y le dijo: pero ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguno. Dios era bien, hermano, y fue bien claro. Ninguno. Quieren ser un templo, morada del Espíritu Santo, pues su sacerdocio tiene que ser sin defecto. Nadie que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ahora tenemos que ver cómo estamos nosotros, hermano. Pero vamos un poquito más adelante. En el verso 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Dios le estaba diciendo: todos tus hijos pueden ser sacerdotes, pero te voy a dar la lista de los defectos que no son aceptables para el sacerdocio. Y en primer lugar le dijo: ningún varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Le dijo el Señor, hermano, y son varias las listas que el Señor le declaró ahí ¿cómo se llama? A Moisés. Le habló a Aarón, hermano, cuáles eran los defectos que iba a desechar a un sacerdote. ¿Cuáles eran las cosas, hermanos, que iba a desechar Dios? Esto
venía un descendiente de Aarón por sus generaciones y decía: yo soy hijo de Aarón, yo soy nieto de Aarón, etcétera, pero tengo tal defecto y quiero ejercer la labor por la cual yo fui amado, quiero ejercer mi sacerdocio. Entonces lo tenían que revisar, mis hermanos, y si en la revisión que le daban tenía algún defecto de esto, era desechado. Vamos a ver un poquito más adelante. Ningún varón en el cual haya defecto, dice, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Ahí van 4 cosas bien delicadas. En el verso 19, que no lo tenemos acá, dice: o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, le dijo, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna. Mire, está un poquito así como muy delicado, ¿verdad? O que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia de Aarón en el cual hay alguno de estos defectos se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Dios fue, hermano, muy específico. Vamos a ver algunos de ellos, porque aquí resaltamos el que dice que ningún varón ciego o cojo, mutilado, sobrado. Pero vamos a ver cuál es el problema de ser ciego en el sacerdocio. ¿Cuál es el problema de ser ciego, hermanos, en el sacerdocio? Bueno, ciego, usted sabe que es una persona que no puede ver, una persona, hermano, que tiene falta de visión, falta de vista. Es una persona, hermano, de acuerdo a los conceptos, dice que un ciego simplemente es una persona privada de la vista. ¿Cómo se puede ofrecer el pan de Dios? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, decir amo al Señor? ¿Cómo podemos decir yo adoro su nombre cuando hay ceguera espiritual? Porque estamos hablando allá hablaban de lo físico. Ahora dice somos sacrificios espirituales. Entonces se habla del aspecto espiritual. Un sacerdote sin visión difícilmente sea aceptado, hermano, su ofrenda delante de Dios. Difícilmente, hermano, un sacerdote que no tenga visión, que no sepa para dónde va, una persona sin conocimiento, dice la palabra, dice el concepto que es visión, falta de visión, la ceguera espiritual, hermano. Nadie puede acercarse delante de Dios, nadie puede ser un sacerdote, nadie puede ser un sacrificio vivo que no tenga visión, hermano, que tenga problemas con la visión. Un sacerdote generalmente es un líder. En la casa, pues el padre de familia es el sacerdote. En caso que no haya un padre de familia, pues quien gobierna, quien dirige, quien es la persona que oye la voz de Dios y dirige su familia, hermano, y empuja a la familia, es el sacerdote en la casa. Entonces un líder, hermano, no puede ser ciego, porque la palabra de Dios lo dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Se imagina un ciego guiando a otro ciego, hermano? Véngase por aquí, yo creo que por aquí es el camino y van rumbo al abismo. Hay mucha gente, hermano, desafortunadamente siguiendo a ciegos. Porque un ciego lo que hace, hermano, es solamente hablar. Un ciego lo único que hace es solamente, hermano, tener algún tipo de carisma, jalar a otros, pero no tiene visión hacia dónde ir. La Biblia dice: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos van a caer en el hoyo, hermano. Hoy, hermanos, tenemos nosotros que indagar cómo estamos de nuestra vista espiritual. Hermano, ¿cómo está de su vista física usted? ¿Se ha hecho algún examen de la vista? No, hermano, solo de repente miro hormigueadito, pero veo bien. A saber qué mal está, hermano. Solo de repente miro borroso y miro doble, pero estoy bien. Eso es lo que uno dice, porque el diagnóstico no se lo da uno mismo.
No puede uno llegar donde el médico y sentarse donde el médico y decirle: fíjese, doctor, que yo vengo por tal y tal cosa, yo creo que tengo tal esto, ¿verdad? Yo creo que puedo ir a la farmacia, comprar tal medicina. ¿Qué le parece a usted? No, uno va a decir, hermano, lo que siente, no lo que tiene. Lo que tiene se lo va a decir el médico, y lo que necesita se lo va a decir el médico. Por eso, hermanos, recomiendan mucho que uno de los órganos más delicados del cuerpo del ser humano es la vista. Y la vista, hermano, tiene una vida útil que se puede alargar de acuerdo a cómo se cuide, cómo se le dé un cuidado a esa vista, cómo se le dé cuidado a esos ojos. Pero el problema es que uno, hermano, sobre todo uno de latino, yo no sé cómo es la gente de aquí, pero generalmente uno de latino, hasta que ya casi lo llevan en camilla, acepta ir, hermano, a un hospital. Hasta que ya llega la ambulancia, hermano, uno dice: sí, creo que necesito ayuda médica. Cuando ya uno está ya para el otro lado. Así es también, hasta que uno ya no puede, ya no aguanta con algo, hermano, uno empieza a buscar ayuda, empieza a ver que verdaderamente tiene aquello, cuando las cosas ya son bien graves. No tenemos nosotros la cultura, hermano, por ejemplo, dice, no recuerdo si es cada año o cada 2 años, uno tiene que hacerse un chequeo de la vista, aunque no sienta ninguna molestia, se lo va a agradecer mucho sus ojos, le dicen a uno. Que al punto que hasta gratis es, hermano. No se puede decir: no, es que no tengo tiempo. ¿Cómo no? El tiempo uno lo hace. Ahora, veámoslo espiritualmente, hermano. Veámoslo espiritualmente. Si nosotros también no cuidamos nuestra vista espiritual, no cuidamos nuestra visión espiritual, de repente vamos camino a una ceguera. Por eso, hermano, en lo físico, cuando uno no atiende las cosas y cuando ya viene a que le den los primeros lentes, ya parecen fondito de botella, hermano, porque no logró ir, hermano, a tiempo. Si ha visto de la Coca-Cola, ¿verdad? Parecieran así, hermano. ¿Por qué? Porque uno no lo atendió, no lo vio a tiempo. Ahora bien, espiritualmente así es también. Porque muchas veces nosotros decimos: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, calidad, en victoria, hermano, en victoria. Hermano, solo el Señor sabe cómo estamos muchas veces. Usted mira, hermano, bien, hermano, tengo ojos de águila. Mi visión es, pero exacta, pero en realidad espiritualmente estaremos viendo bien. Bueno, cuando uno va al médico, se ha visto, cuando uno va a hacerse el examen. ¿Cuántos se han hecho el examen alguna vez? ¿Alguna vez en su vida? Levanten la mano, levanten la mano. Bueno, la mayoría. Los que nunca lo han hecho, lo invitamos a hacerlo, hermano. Se recuerda cómo es el examen más práctico, ¿verdad? Que le ponen un cartel ahí a uno, hermano, como más o menos así como y uno empieza a leer las primeras letras y dice: sí veo bien, tremenda letrota arriba. Pero las de abajo ya como que le va faltando a uno, hermano, la luz, la claridad, le faltan ojos, hermano, casi se traga al oculista porque no alcanza a ver allá adelante la letra. Sí, ya se hizo esos exámenes, ¿verdad? ¿Qué letra es esta? Y uno va bien campeón. Cuando ya llega por la mitad, uno ya llega viendo borroso. Ahí está el problema y le empiezan a detectar. Desde ahí, hermano, el encargado ya sabe qué problema tiene, ya sabe por dónde va la cosa, ya sabe qué grosor de lente va a necesitar, ya sabe todo, hasta qué enfermedad pueda que tenga uno, hermano. Y le empieza a hacer el examen. En la palabra de Dios hay un examen también. ¿Usted quiere hacerse el examen espiritual ahora? Es gratis, es gratis. Miremoslo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice: vosotros también. ¿A quién le habla, hermano? Es en segunda persona, ¿verdad? Segunda persona del plural. A vosotros también, no a aquellos. Porque casi siempre uno habla de él o de otros,
pero tenemos que hablar de nosotros mismos. Tenemos que hablar, hermano, vernos como un espejo nosotros delante del Señor. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Oiga esta lista que da. Añadan a vuestra fe. Se supone que tenemos fe. Entonces a la fe añádele virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal añádanle amor. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con los ojos? Permítame un momento, hermano, permítame un ratito. Dice el verso 8, 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de ver. Y abundan, o sea, no solamente que están, sino que abundan. ¿Qué es abundar, hermano? Es algo que hasta se sale del canasto de tanto que hay. No es así, hermano. Pero cuando están, puede que estén ahí. Sí, hermano, yo en mí yo tengo conocimiento, pero tengo que ir a dar una repasadita para recordarlo. Entonces no está en abundancia, está ahí poquito. Tiene dominio propio. Bueno, sí, hermano, tengo dominio propio, pero a veces me cuesta, pero lo tengo, hermano. No lo tiene en abundancia. Tiene paciencia, hermano. ¿Cuántos somos pacientes acá? Es que una de las cosas que más nos cuestan, la paciencia. Fíjense que por eso en los hospitales a los enfermos le llaman, yo creo que así irónicamente le pusieron pacientes, porque en el hospital es donde le prueban la paciencia a cualquiera, hermano. Y uno tiene que pasar, ahorita va el número 7, porque ¿qué número le dieron? El 248. Tranquilo, paciencia, paciencia, ya le va a llegar su número, en 3 días, pero le va a llegar por lo menos. Y ahí le van probando la paciencia. Y uno no se puede levantar. ¿Y a qué hora me van a atender? No, paciencia, paciencia. Si es posible, lo mandan hasta el final de la cola si uno está haciendo, ¿verdad? Algarabía. No, tiene que ser paciente, hermano. Y la Biblia dice, a la paciencia hay que añadirle virtud. ¿Cómo estamos de paciencia? Ay, hermano, si eso es mi fuerte, la paciencia. ¿Será que en medio de las pruebas, hermanos, somos pacientes? ¿O la desesperación es lo que viene a nuestra vida? Inmediatamente estamos sometidos a las pruebas. Entonces la Biblia dice en Pedro 1:8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 9, ahí sí que Pedro se mandó con eso, hermano, porque dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Paciencia, fe, virtud, afecto fraternal, piedad, todas esas cosas. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Este es un examen, hermano. Yo no le estoy diciendo, hermano, a usted le falta mucho. No, yo solo estoy diciendo, este es un examen de la palabra. ¿Quiere ver la lista de las cosas? Pues veamos la lista de las cosas, hermano, para a ver si nos animamos a oírnos así bien. Dice, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Leámoslo todos, hermano, me ayuda a leerlo todo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Pocas cosas pide el Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cuántos necesitamos lentes espiritualmente, hermano? Yo fallé el examen seguramente. Usted también, no se haga. También hoy vamos a salir todos bien anteojudos, hermano.
Anteojudos. Es necesario, es necesario. Es como que hagamos nosotros un examen así. Si usted todavía no está convencido, hagamos el examen. Dígame si empieza a ver lo de arriba y cuando ya no vea las palabritas de abajo. Este es el examen que ponen en las clínicas, ¿verdad? Leamos a ello de nuevo. Diligencia, fe. Ahí llegamos al punto, hermano. Como ya se la aprendieron de memoria también. Entonces, hermano, lo más seguro es que con lentes sí vamos a poder tener una visión espiritual más amplia de lo que nos hace falta. Yo solo quiero que usted vea, ¿es fácil ser un sacrificio vivo? No es fácil, porque en primer lugar tenemos que aprender a ver. Y la Biblia nos dice cómo tenemos y cómo podemos ver las cosas que están pues lejos de nuestra visión espiritual. Pero dejemos mejor la ceguera, hermano, y vamos, este está más fácil tal vez. Porque ningún varón en el cual sea defecto, varón ciego o cojo. Ahí está resaltado la palabrita cojo y vamos a ver qué era un cojo y por qué a un cojo no le permitían ser un sacerdote. Una persona que es un cojo dice que es uno que puede caminar. Camina, un cojo camina, pero tiene muchas variaciones físicas al hacerlo. Espiritualmente es aquel que camina, pero es muy inconstante. A veces camina bien, a veces camina un poquito torcido en el camino del Señor. A veces anda como bien, hermano. Usted va a conocer gente, por supuesto no hay aquí, por supuesto, pero usted va a conocer en el camino del Señor alguna persona que un tiempo va caminando bien, lleva un paso parejo, lleva un paso diligente, pero de repente, hermano, uno lo mira así como que el pie se le va por otro lado, espiritualmente hablando. Porque eso dice Isaías, que muchas veces nuestros pies son torpes. Y tal vez no lo tenemos así físicamente, pero hermano, ha de ser algo muy incómodo tener que caminar largas distancias con algún tipo de cojera. Por eso dice la Biblia, hermano, que aún lo torpe, hermano, de nuestros pies, aún el que sea así, va a poder caminar en el sendero del Señor. Si nosotros nos metemos ahí, el Señor va a corregir. Por eso decía el salmista David en el Salmo 42 o 40, pacientemente esperé en Jehová y él se acordó de mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. ¿Y qué dice? Y enderezó, o sea que estaban torcidos. Puede estar uno en el camino del Señor y de repente con paso torcido, con cojera espiritual, hermano. Pero no se preocupe, para eso está el Señor en esta tarde, en este lugar. Enderezará nuestros pasos, hermano. El Señor quiere enderezar nuestro caminar. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña. Entonces, para un cojo espiritual, lo más seguro es que sus pies estén puestos en la peña. Y de ahí no se mueve. No se preocupe, el Señor va a hacer el resto. El problema de la cojera espiritual, hermano, es que el cojo espiritualmente se cansa muy rápido, dice, hermano, cuando no puede caminar mucho. Una persona que tiene un tipo de cojera severa se cansa rápido o le causa dolor el caminar mucho y tiene que hacer muchas pausas para llegar a su destino. Espiritualmente, una persona que camina con cojera espiritual, hermano, su caminar en el Señor, su caminar, hermano, en el camino del Señor, le causa mucho dolor, le causa mucho trabajo. Es muy trabajoso. De repente, hermano, siente como carga.
Cuando llegan ciertos momentos de la vida, empieza a pensar en el tiempo antiguo, en el tiempo que dejó atrás. Y le causa pesar, hermano, el camino del Señor. Yo he conocido personas, sí, hermano, he conocido personas que me dicen, mire, pastor, yo antes no me dejaba así. Ay, si que viera cómo me aguanto. Si esto me lo hubieran hecho cuando no conocía al Señor, me hubieran conocido quién soy. Como que ahora se lamentaban conocer al Señor por lo que le estaban haciendo. Y ahora quería defenderse. Dice que una persona coja tiene un problema también, que tiene que hacer muchas pausas. Hermano, es inconstante para caminar, es inconstante. Hoy está, mañana no está. Hoy somos, mañana no somos. Pero como dijo aquel, ¿verdad? Ser o no ser. En el camino del Señor tiene que cumplirse eso, aunque no es un verso bíblico, pero sí lo dijeron aquí, o somos o no somos. No podemos ser hoy y mañana, no. 3 días sí, 3 días no. Sino que tenemos que tener una constancia, hermano. Constante. Veamos un poquito más, porque son varias las que tenemos que ver. Dice, aquí está el mismo verso, solo que está resaltado la palabra mutilado. Dice que uno mutilado no podía, hermano, no podía de ninguna manera ser un sacerdote. No podía presentar sacrificio vivo. Una persona mutilada es aquel que perdió algún miembro de su cuerpo. Esto es figura de aquellos que por descuido perdemos lo que Dios nos da en determinado momento. Le mutilan, son mutilados, hermano. Viene y el Señor, cuando no trabajamos en algo, cuando no cumplimos algo que Dios nos ha dado, un don, qué sé yo, el Señor lo quita y se lo da a otros. Y no importa si aquel ya tenía 5 y el Señor le da a otro. Se recuerda aquella parábola, hermano, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5 trajo 5 más y ahora tenía 10. Pero el que le dieron 1 lo guardó, no lo perdió. No lo dejó por ahí, no lo descuidó, sino que no lo trabajó, no lo usó, hermano, no lo aprovechó. Y cuando le pidieron cuentas, porque vamos a dar cuentas un día delante de Dios de todo lo que nos ha dado, y le pidieron cuentas, ¿dónde está el talento que te di? Aquí está, Señor. Dice que lo llevaba envuelto en un ¿cómo se llama? En un pañuelo. Y empezó a destapar el talento. Aquí está, sano y salvo, tal como me lo diste. Pero ¿dónde está lo que produjiste? Lo que has producido con esto. No, yo tenía temor de perderlo porque sé que tú eres un hombre severo. Entonces lo guardé por ahí, lo enterré, pero ahora te lo entrego tal como me lo diste. Y el Señor le dijo, mal siervo, porque lo pudiste haber llevado para que aunque sea intereses ganara. No, pero es que mucho trabajo ir a hacer esto, ir a hacer aquello, mucho trabajo poner en práctica el talento que Dios nos ha dado. Entonces le dijo el Señor a su siervo, quítenselo y déselo al que tiene 10. Y déselo a aquel, le dijo. Pero los siervos que no le estaban preguntando, dijeron ellos, Señor, pero aquel tiene 10 ya. Siempre queriendo meter, hermano, su opinión. Y el Señor le dijo, ¿y a ustedes qué? Porque al que tiene más se le será dado más. Porque el que tiene más es aquel que aprovecha el recurso, es aquel que produce. Y a ese es el que el Señor le va a ir dando más y más y más. Entonces necesitamos algo de parte del Señor. Dios nos ha dado. Produzcamos, hermano, de lo que Dios nos ha dado, para que un día podamos ser llamados, ven buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso está en Lucas capítulo 19, verso 24, en la parábola de la mina. Y les dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene 10 minas. Entonces Dios quiere dar, hermano, aún más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Veamos un poquito más. Dice otro problema por el cual no se podía ejercer sacrificio antiguamente y hoy también. Dice mutilado o sobrado. ¿Qué es sobrado?
¿Qué es sobrado? Pues, sobrado es algo que sobra, ¿verdad? Sobrado, hermano, en la palabra del Señor, bueno, es lo contrario de mutilado. A aquel le faltaba un miembro, a este le sobra un miembro. A este hermano al sobrado le sobra. Pero una persona que le sobra un miembro también es un defecto, ¿verdad? Como esa mano. Sobrado dice que ser deformado por exceso de miembros. Un sobrado quiere decir estirarse. Sobrado quiere decir tenerse uno mismo de más. Sobrado, hermano, es como sentirse que uno está, pero demasiado elevado. Sobrado quiere decir, hermano, que uno cree que está por sobre todos los demás. Que Dios lo ha visto a uno, hermano, como alguien especial. Y como dice el hermano, sí, como un pavo real. Muchas veces así se siente uno, ¿no es cierto, hermano? Y uno empieza, y uno se siente, usted ha visto los pavos reales. Mire, cuando están así, ahí todos chupaditos, todos, pero cuando quieren exhibirse, tienen una colonna, hermano. Y se empiezan a mover así para que los mire la gente. Y hasta un su bailadito mero raro que tienen, hermano. Hay los pavos reales. Y la gente dice, ay, qué bonito, qué bonitos colores. Porque parece, hermano, un mosaico de qué belleza. Y el pavo real siente como que lo están admirando. Pero cuando el pavo real se mira sus patas, ya ha visto las patas de los pavos reales, hermano. Hermano, eso le bota todo. Y muchas veces, hermano, el que es pavo real se mira sus alas, se mira, ay Señor, cómo me usa. Pero cuando se mira sus pies de barro, se le baja todo el alerío que tiene arriba, hermano. Porque el único que se le puede dar la gloria es el Señor, hermano. El único que se merece toda la gloria es el Señor. Y lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, es por pura misericordia, hermano. Es por pura misericordia. Y por eso el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice en Romanos capítulo 12, verso 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿A quiénes le habla? ¿A los que no vinieron? No, hermano. Los que no vinieron se salvaron. No se salvan porque es para nosotros. Sí, hermano, si a veces uno dice, ay hermano, y si me tiró duro a mí, dele gracias a Dios que alguien se preocupa por decirle las cosas. Que vamos al culto y el Señor hermano, nos manda bien rasuraditos. Peor fuera que nos ignorara el Señor, hermano. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces hay un estándar de concepto que el que debemos de tener, porque tampoco nos vamos a ir al otro lado, hermano, al otro extremo, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué es cordura? Es entendimiento. ¿Qué es lo contrario de cordura? ¿Qué es lo contrario de cordura? ¿Cómo? Cordura, locura. Sí, busque el sinónimo y antónimo de cordura es locura. Entonces, quien cree más de sí mismo está pensando con locura. Es loco, pues. Así más parafraseado. Creerse uno más de lo que es estar loco, hermano. No lo digo yo, lo dice Pablo. Solo que Pablo fue un poquito más así filosófico para decir las cosas. Pero como a veces nosotros no entendemos la filosofía, entonces mejor hablemoslo así en nuestro idioma, hermano. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Pero hay una versión que dice: por el favor de Dios que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. ¿Usted ha conocido gente que se cree mejor que los demás? Sino que use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo. Es de tener un buen juicio, hermano.
No sentirse que uno es la última Coca-Cola del desierto. No sentirse, hermano, que uno es indispensable. Y si, Señor, si yo me alejo, del reino de Dios se derrumba. No, hermano, Dios sigue sentado en su trono, estemos o no estemos nosotros. No, muchas veces, hermano, la soberbia, la jactancia, el orgullo, la altivez, el problema, el gran problema y el primer gran pecado en el universo, ¿cuál fue? Fue algo que estuvo relacionado con la soberbia, con la altivez, con el orgullo. Porque Satanás, que era Luzbel entonces, hermano, él veía que él era el más alto. No había otro más alto excepto Dios. Y él tenía la admiración de los ángeles, la admiración de todos los seres angelicales. Y él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tiene Dios que yo no tenga? Decía Luzbel. Y subió. Y cuando subió, la tercera parte de ángeles le creyó. Y desde allá fue derribado, dice la Biblia. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros hacemos, lo hagamos, hermano, a la manera en la cual siempre la gloria sea para el Señor. Le demos la gloria al Señor. No, hermanos, que yo soy muy bueno en esto. Hermano, qué bonito predicó. Sí, hermano, es que tengo mis estudios por ahí, pues he estado estudiando. ¿Qué, hermano? Pura misericordia del Señor que le usó esa su boca, hermano. Si el Señor va a usar a quien Él le dé su santa voluntad. Y no es que, hermano, no es que este micrófono lo puedo estar ocupando yo, lo podría estar ocupando otro gran personaje. El micrófono sigue siendo micrófono. Los aparatos siguen siendo aparatos. Si lo importante, hermano, es lo que se dice, lo importante es la voz de Dios. Y muchas veces saludamos con sombrero ajeno y permitimos que la gloria sea para nosotros. Queremos que la gloria, hermano, sea dada a nosotros cuando únicamente le pertenece al Señor. Por eso una persona, hermano, sobrada no puede ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Dios no va a recibir el sacrificio de una persona que sea sobrada, orgullosa, altiva, soberbia, jactanciosa. Porque en la jactancia, hermano, la jactancia, qué problema en la jactancia, ¿verdad? Ya le contaba a usted de aquel del incendio en la selva. ¿Ya se lo he contado o no se lo he contado? Pues, por lo que no han venido otros días, se lo voy a contar. No, ya me acuerdo que ya lo conté. Y que había un incendio en la selva y todos los animales se organizaron, hermano. Ahí estaba el león diciendo: bueno, aquí vamos a ayudarnos todos unos a otros. Los que corremos más rápido, vamos a ayudarle a otros. Y empezaron a huir todos, hermano, todos los animales de la selva, porque había un gran incendio. Y había una pobre tortuga, hermano, ya sentía solo a ella la habían dejado la tortuga, porque nadie la podía ayudar. ¿Cómo la ayudaban? ¿De dónde la agarraban? Si era un carapachón, hermano, y pesada. Era lenta y pesada. No podía correr, nadie le podía ayudar. Y como era ya vieja la tortuga de tantos años, alguien le dice: mira, te puedo ayudar, sí, pero tenés que seguir ciertas instrucciones que yo te voy a dar. En todas las instrucciones se iban los ayudadores, hermano. Hasta que pasó un águila, hermano, y la vio la tortuga. Y pobre tortuga, voy a ver cómo le ayudo. Se acercó el águila y trataba de agarrarla, no podía, hermano. No podía, no había de dónde agarrarla en su carapacho, pues. Entonces la tortuga le dijo: tengo una idea, y agarró un palo. Yo me voy a agarrar de este palo, lo voy a abrazar, lo voy a morder. Usted sabe cómo son las tortugas, ¿verdad? No pueden agarrar algo con las dos manos, pues las tienen muy separadas. Yo voy a morder este palo, le dijo, y tú agárralo con las patas y ahí nos vamos. Y cabal, hermano, dicho y hecho, la tortuga agarró, mordió el palo y el águila iba, y el espectáculo y todos los animales, hermano, wow, aplausos, qué barbaridad. ¿Y a quién se le ocurrió semejante idea? Y la tortuga dijo: a mí. Por jactanciosa.
No tenía que hablar, hermanos, estaba en riesgo su vida, pero habló. Y como habló, se soltó. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Creemos que nosotros somos los que, hermanos, sostenemos el reino de Dios. Qué esperanza, hermano. Qué esperanza. Dios habla, se habló hasta por una borrica, hermano, de una burrita. Y Dios habló a través, hermano, de hombres, a través de niños. Dios habló, hermano, a través de gente que ni siquiera estaban imaginándose que Dios lo podía usar. Por eso, hermano, Dios cuando necesita dar un mensaje va a tomar aquel que solamente dice la palabra: abre tus labios y yo te llenaré de mi palabra. Y muchas veces, hermano, nosotros nos agarramos o nos tomamos la gloria que no nos pertenece. Por eso una persona sobrada no puede ser, hermano, una persona que rinda un homenaje a Dios como un sacrificio vivo y santo, vivo, agradable delante de Dios. Veamos un poquito más. En el verso 19 dice: varón que tenga quebradura de pie. No puede ser. No puede ser. Son varios los defectos. Estamos viendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto: quebradura de pie. No podía ejercer un sacerdocio quien tuviera el pie quebrado. Era descartado, porque la quebradura de pie siempre le traía una molestia. ¿Y qué es una persona que tiene una quebradura de pie? Es aquel que definitivamente no puede caminar por sí solo. El cojo sí camina al solo, ¿verdad? Solo que se contonea y camina un poquito tardado. Pero uno que tenga quebradura de pie, hermano, ¿alguien se ha quebrado alguna vez un hueso de cualquier parte? Es lo más doloroso, hermano. Y a quien se ha quebrado un pie, imposible caminar. No se puede caminar si no es ayudado con muletas, hermano. No se puede caminar de otra forma. No se puede andar. Es figura de aquel que necesita siempre, hermano, a alguien que le eche la mano. Necesita de gente que si no es por esa persona no caminan. Si no lo están empujando no van al culto, hermano. Y vamos al culto otra vez, todos los domingos, vámonos. Ay, pero es que está lloviendo, no te vas a deshacer, que eso es de azúcar. Ay, pero es que me va a caer mal. ¿Quién te va a caer mal? No, vámonos. Y solo así, hermano. Claro, eso no hay aquí. Eso hay por otro lado que yo conocí, hermano. Siempre necesita, hermano, gente que hermano, fíjese que le hablo para decirle que ya no voy a llegar al culto. ¿Por qué no? Vamos, hermano, mire aquí. Y necesitamos. Yo no digo que de repente, hermano, tropecemos, de repente nos sentimos que nos detuvimos, pero es el Espíritu de Dios el que nos vuelve, hermano, a renovar nuestro corazón. Yo estoy hablando de gente que todos los días hay que estar recordando. Yo me acordaba de una persona, hermano, que por otro lado, por supuesto, que Dios le bendiga, hermano. No lo vimos el domingo. Llegué hace 15 días. Y no me vio hace 15 días. Ahí estuvimos. No, pero yo decía que como no lo vimos, pues sí, pero que de todos los días, me decía, que de toda la semana. Hay que agarrarla al suave, me decía el hermano. Al suave. El enemigo lo está llevando al suave para otro lado, hermano. Pero nosotros, sí es cierto, hermano. Llega un momento de debilidad, necesito un empujón, pero no todos los días, ¿verdad? Porque si el carro se le quedó un día sin batería, necesita un empujón, hermano. Pero al siguiente día hay que ir a buscar la batería, hay que ir a recargar la batería. Pero si siempre uno anda buscando una bajadita para dejar el carro, es peor que aquí ni bajaditas hay, hermano. Aquí sí está serio eso. Allá había otro hermano, yo conocí un montón de hermanos, grande bendición. Había otro hermano, que, hermano, lo vamos a ir a traer por allá, hermano. Y hermano, ¿y por qué no venía? No había parqueo, hermano, y tantos parqueos ya hay por aquí. No, es que anda buscando una bajadita, ¿viste? Porque si no me cueste el carro, arrancarlo. Y como al año otra vez, hermano, otra bajadita, hermano. Sí, hermano, hay que cambiar de batería, hermano, porque
Aquella que compró, no es que no la he comprado todavía, ya casi, un año, hermano, sin batería. No podemos andar un año sin batería espiritual nosotros, hermano. De repente necesitamos un empujón, de repente necesitamos, hermano, que alguien nos pegue, pero no toda la vida andamos con muleta. Entonces, una persona que tiene rotura de pie, que le es doloroso, hermano, doloroso caminar en el camino del Señor, no puede ser un sacerdote del Señor. Vamos un poquito más, ya vamos a terminar, son varias, pero vamos a dejar hasta acá. 21:19 siempre de Levítico dice: tampoco uno que tenga rotura de mano. Alguien que tenga un problema, hermano, de rotura de un hueso en la mano, no puede, porque está imposibilitado de hacer algo con sus manos. Alguien que tenga un problema en la mano, hermano, es segura incapacidad la que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que tener reposo, tiene que estar guardado por ahí. Pero cuando alguien espiritualmente está quebrado de la mano, desea hacer las cosas, y si las hace, le causan incomodidad, le causan un terrible dolor. Luego vienen los lamentos, vienen las quejas, viene la murmuración cuando, hermano, en el camino del Señor hacemos las cosas con manos que están imposibilitadas por una quebradura en la mano. Y Filipenses capítulo 2 verso 14 dice: haced todo. Hermano, la mano representa nuestro obrar, nuestro trabajo en el Señor. Pero muchas veces, hermano, nos causa dolor lo que hacemos, nos causa incomodidad, nos causa, hermano, tristeza, nos causa mucha carga. Y comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos. Le voy a poner un ejemplo, como cuando usted manda a un hijo o a su hija, sobre todo cuando están adolescentes, hermano, dice: vaya a barrer. Y agarran la escoba, solo a mí, y avientan las cosas, hermano. Solo a mí me mandan, y que barrer, y yo no sé por qué enchucan esta casa, y yo no sé por qué caminan así, y yo no sé, esta escoba ni sirve, todo se le cae el mango, ya ni todas las cosas se le caen. Solo a mí. Apúrese, deje de rezongar, le dice el papá. Y siempre está hablando, siempre está murmurando, hermano, hablando entre dientes. Entonces a veces uno dice, hay papás que dicen: ay, mira, cállate que me desesperas, como dijo aquel. Mejor yo lo voy a hacer. Misión cumplida, dice el cipote. No. Si es un papá así que y se me calla la boca y trabaja, hable menos y trabaje más. Por más que hable, no va a dejar de hacer las cosas. Siga haciendo. Y si sigue así, le toca trapear también. Pero ese trapo no sirve. Pues así. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el trabajo provoca murmuración. Eso es trabajarlo con la mano, hermano, con el hueso quebrado. Así somos en el Señor. Muchas veces el Señor nos da la oportunidad de servirle. Usted sabe que los ángeles quisieran hacer el servicio que nosotros hacemos. Ellos quisieran venir acá, hermano, y servir entre nosotros. Ellos quisieran decir: Señor, dame a mí el privilegio de predicar. Dios, hermano, si un ángel viniera a predicar, qué mensaje fuera, hermano. Pero muchas veces nosotros decimos: ay, ¿cómo caen? A todos modos es para el Señor. Si un ángel le dijera: Señor, dame el privilegio a mí de cantar en ese coro, quiero servirte, Señor. ¿Se imagina que los ángeles hubieran venido a cantar hoy, ahora aquí? Sería un coro angelical el que hubiéramos tenido, hermano. Un mensaje tremendo, unos servidores tremendos. Pero el Señor dice: no, les voy a dar la oportunidad a estos. Y muchas veces las cosas no salen así como nosotros quisiéramos. Y empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, empezamos a decir: ay, que solo a mí, que estos hermanos, cómo ensucian, que estos hermanos aquí, que estos hermanos allá, que es acá. Y empezamos, hermano, a hacer las murmuraciones. Por eso Pablo nos dice: hacer todo sin murmuración.
sin murmuración ni contienda, porque es para el Señor. Y cuando las cosas son para el Señor, hermano, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, con una entrega, con una pasión, hermano, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos un sacrificio vivo. Y el sacrificio implica muchas cosas, muchas otras cosas. Vamos a ver la otra semana las otras. Hoy no quisiera saturarnos de conceptos, hermanos. Solo quiero que vayamos a este versículo mire lo que dice en Números 17:5, hermano. Dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Porque si hay algo, una de las cosas que no le gusta al Señor es las quejas, hermano. Que hagamos las cosas para Dios quejándonos. No soporta, no quiere, no le agrada el Señor, hermano. Dice un poquito más adelante: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran, porque las quejas llevan a la muerte espiritual. Y quiero terminar con este Salmo 48, que dice, lo decía el salmista David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano, ese va a ser como el día de nuestra graduación, espiritualmente hablando. Me agrada hacer tu voluntad, porque a veces hacemos la voluntad de Dios, pero no es porque nos agrade, hermano. Es como que el Señor dice: haga esto. Bueno, no quería, pero por obediencia lo voy a hacer. Está bien, por obediencia. Pero el varón perfecto va a ser aquel que diga: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me agrada mucho el hacer tu voluntad. Va contra mi voluntad, pero me agrada hacer tu voluntad. Va contra mis principios. Va contra mi persona, va contra mi carácter, va contra mí todo. Pero hacer tu voluntad, Dios mío, que me ha agradado, me ha gustado esto. Me alegra mi vida, porque tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley del Señor está en medio de nuestro corazón, hermano, hacer la voluntad de Dios va a ser de un agrado, de una cosa tan sublime, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Porque llevar el sacrificio, presentarlo delante del Señor, el sacrificio vivo, agradable. El sacrificio que ponían en el altar, no le pedían permiso, no le pedían opinión si le parecía o no le parecía. Quiere un cuchillo así más grande o pequeño, pero de todas maneras lo vamos a matar. El que se ponía en el sacrificio tenía que soportar, tenía que ser, hermano, solamente decir como Isaac, cuando fue llevado el sacrificio por su padre Abraham y lo pusieron en el altar. Las imágenes o los libros o las películas sacan que era un niño de 11 años, 12 años, que era llevado por su papá y lo llevaba todavía como con engañitos, lo llevaba todavía así como con mentiritas para arriba. Pero no, cronológicamente este hombre o este Isaac ya era un hombre. Estaba entre 25 y 40 años, ya era un hombre ya que sabía. Si no, a medio camino le preguntó: papá, tú me has dicho que vamos a un sacrificio. Sí, hijo, yo te veo el cuchillo, te veo la leña, te veo el fuego, pero lo que no te veo es el cordero. Pero él seguía caminando con su padre, porque sabía que él era el cordero. Isaac sabía que cuando Dios le hablaba a Abraham, a su padre, él siempre cumplía la voz de Dios. Y Isaac podría haber dicho: ¿a qué hora Dios le dijo que me presentara a mí de sacrificio? Y mi padre lo va a hacer. Y yo voy también aquí para obedecer, y lo hago con agrado. Y aquel sacrificio fue puesto, aquel hombre fue puesto en aquel altar. Y usted conoce la historia. Pero hacer la voluntad de Dios, yo creo que ahí sí que hubo una lucha entre Abraham
el hombre espiritual con el hombre carnal. Porque su mente, su pensamiento, todo él gritaba: no lo hagas, no lo hagas. Pero como la ley de Dios estaba dentro del corazón, no le importó lo que decía todo lo demás. Y él agarró el cuchillo. Cuando ya iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: no lo hagas, porque he conocido tu corazón. Tu obediencia ha sido lo más importante. Y Dios le ofreció, le dio un sacrificio, le dio un carnero, un cordero, para que lo ofreciera en sacrificio. El hacer la voluntad de Dios, que mueran todas estas cosas en nosotros, es el punto clave y el punto que nos va a llegar a ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Puede ponerse de pie un momentito, hermano, en esta hora.